Muy buenos días, queridos hermanos, un gusto saludarles. Despertando Católicos con el Padre José Arturo López Cornejo. Un saludo para todas las personas que ya regresaron a la escuela, que ya regresaron a sus labores habituales. Vamos a echarle ganas, es segundo día después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Un gran saludo hasta donde quiera que nos hagan el favor de vernos. Muchísimas gracias de verdad por darle me gusta, por suscribirse a YouTube y seguirnos en Facebook, porque de esa manera nos ayudan como no tienen idea, ¿no? Y nos siguen motivando a seguir aquí. Yo, mientras vea que la gente sigue viendo estas transmisiones, aquí estaré. Cuando vea que ya nomás nos ven 3, pues ya quiere decir que esto se acabó y a seguir adelante ahora en otros ámbitos. Pero vamos muy bien, vamos muy bien. Muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a Despertar Católicos, de eso se trata la temática del programa que yo hago. Quiero ayudar a los católicos que tienen dudas en su fe, que están muy dormidos, a despertar. Yo no soy para los católicos que ya lo saben todo, pues ya el católico que ya lo sabe todo, muchas felicidades, que Dios te bendiga y sigue adelante porque esto no es para ti, ¿verdad? Aquí es para personas que están comenzando a dar pasos en su fe hacia Cristo y hacia Dios. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Este es martes 14 de abril del 2026 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy vamos a escuchar del Salmo 92, el Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Evangelio continúa hablando de Nicodemo, del que les hablé ayer. Es muy importante que vean todos los programas de Despertando Católicos, pero en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estos videos hay unos sinvergüenzas flojos que no hacen videos, pero están muy al pendiente. Cuando sacamos nosotros este programa, ellos lo descargan y luego lo suben más tarde con la misma fecha, con el mismo día, pero en un canal distinto. Son ladrones de contenido digital que no hacen nada y luego cuando les metemos una denuncia se enojan porque dicen que cómo es posible si ellos lo único que querían era evangelizar. Sí, pero evangeliza con lo tuyo, con
Pon tu cara, pon tu rostro, anímate, no pasa nada. No pasan de que te critiquen, pues, como a mí. Pero hay que esforzarnos, no esperar a que estén los tacos hechos y luego ya repartirlos, ¿no? Qué suave. Y decir que son míos. Bueno, así que si ustedes ven todos los días Despertando Católicos con el Padre Arturo, llevamos una secuencia. Ayer hablamos de Nicodemo, de cómo era parte del Sanedrín. Y hoy voy a hablar de Nicodemo, pero quiero primero hablar de la primera lectura. El libro de los Hechos de los Apóstoles que vamos a escuchar toda la Pascua, desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés, todos los días, casi todos los días, por ahí 2, 3 no, vamos a escuchar que la primera lectura es lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas lo escribe como una segunda parte de su evangelio. Hagan de cuenta que el evangelio es la vida de Jesús hasta su muerte y resurrección. Y luego San Lucas vio la necesidad de escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es ahora los acontecimientos de algunos apóstoles cuando Cristo ya no estaba aquí físicamente, sino sacramentalmente en la Eucaristía o espiritualmente, ¿no? Entonces por eso se llama Hechos de los Apóstoles, como diciendo acontecimientos de los apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de los primeros discípulos de los apóstoles. Los apóstoles todos, déjenles platico qué historia tan hermosa, todos los apóstoles, los 11 que quedaron, y luego se unió Pablo, y luego se unió también Matías, y después muchos más, van a tener sus propios discípulos. Los apóstoles van a ir alimentando, enseñando y escribiendo la palabra de Dios también, algunos, y después van a ver venir su muerte y van a dejar a sus sucesores. Esto es la sucesión apostólica de la cual solo la Iglesia Católica tiene. Ninguna secta protestante tiene sucesión apostólica porque estos canijos no existían. Son producto de Lutero para acá y de algunos que dicen que Dios les habló. ¿Sabrá Dios? No creo. Pero bueno, ellos dicen. Hay que decirles que sí para que no se enojen. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a narrar la llegada de San Lucas, que no es apóstol, es evangelista. La llegada del apóstol Pablo, que Cristo no lo llama en vida, sino lo llama después, ya resucitado. Va a hablar también de la llegada de Matías, que va a suplir a Judas Iscariote. Y va a hablar de cómo Pedro se le va a acercar este hombre que aparece aquí, que es Bernabé. Y después también a San Pablo. Y luego los Hechos de los Apóstoles van a hablar que Pablo se le va a acercar Timoteo y Tito. Y así, ¿no? Va a empezar a hablar de muchos acontecimientos que van a suceder en los primeros años después de que Cristo parte. Y aquí dice San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que los primeros seguidores de Jesús tenían, fíjense, dice, un solo corazón, una sola alma. Y luego dice, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Lo ponía en común con los demás, dice. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, lo que les digo, dice. Y todos gozaban de una gran estimación entre el pueblo. Los quería la gente. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego, aquí entramos a un pedacito. Hay un país, quiero hablar de eso, hay un país. Ustedes ubican Turquía, lo que hoy es Turquía, ese lugar de Turquía, se llamaba Anatolia, y parte de Anatolia era Grecia. Por eso las islas griegas y las ciudades costeras de Turquía actual, entre ellas está Éfeso, Antioquía de Pisidia, estamos hablando de las ciudades griegas que formaban parte de Anatolia. Hoy Turquía es un país casi islámico en su totalidad, pero fue muy cristiano. De hecho, las 7 iglesias que narra el Apocalipsis están en la actual Turquía, que en ese tiempo era Anatolia, ¿no? Y también de Turquía era San Pablo. San Pablo nació en Tarso, que es Turquía completamente, aunque era una ciudad griega romana. También de ahí era San Lucas, y de ahí eran muchos santos que vamos a escuchar nosotros aquí. Bueno, despegámonos de Turquía y despeguémonos de Grecia
En ese ángulo que se hace entre Turquía y Grecia está una isla muy grande. No es Creta, Creta es la isla más grande de Grecia, es otra isla muy grande que es un país que se llama Chipre. Fíjense, Chipre está dividido en dos, el Chipre que es cristiano y el Chipre que es islámico, que Turquía agarró una parte de Chipre. Un pleitazo en una isla tan pequeña como Chipre, por la dominación musulmana islámica de los otomanos y por el Chipre griego. Todo Turquía era griego, también Jordania, también incluso Irak, Irán, todo eso era cristiano completamente hasta el siglo VII, que llega la invasión de los maometanos, de Mahoma, de los musulmanes, y dominan esas tierras, pero eran cristianos completamente. Y aquí aparece Chipre. Yo no he ido a Chipre, pero espero algún día hacer un paseo para allá, ¿verdad? Pero aparece José, dice, levita, nacido en Chipre. Levita. ¿A qué le suena levita? A la tribu de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob, nieto de Abraham. Y los levitas eran los encargados del orden y la limpieza del templo. Eran los servidores del templo. Pero también levita, Leví, se le dice a maestro. Acuérdense a Jesús que le dicen Leví, ¿verdad? Maestro, levita. Dice que José era un levita nacido en Chipre, pero que se convirtió en seguidor de Cristo. Era cristiano. Dice, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Que significa hábil para exhortar. O sea, el discípulo Bernabé de San Pablo y de San Pedro, porque va a andar con los dos, sobre todo con San Pablo, se va a convertir en un apodo. Bernabé era el hábil para exhortar, pero su nombre era José. Y luego dice, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ejemplo tan grande! Yo les voy a platicar algo que me da mucho gusto decirles, que hoy en día, año 2026, sigue habiendo muchos Bernabés. Cuando yo he estado en algunas parroquias como seminarista y luego como diácono y más como sacerdote, cuando uno es sacerdote y está en una parroquia, pues uno tiene mucha cercanía con las personas. Y se te acercan buenos y malos, preguntones y quejumbrosos, ¿verdad? Hay personas que son muy quejumbrosas, nomás se acercan para dar quejas. Otros se acercan y nomás lloran. Otros se acercan y tienen unas pláticas muy largas. Otros son buenos amigos, otros son buenas personas comprensivas. Otros se acercan con ganas de ayudar, con buena disposición, dando su tiempo, su esfuerzo, y están puestos y dispuestos a ayudar en lo que se pueda. Y bueno, de entre esas personas que se acercan, a mí algunas veces se me ha acercado gente diciéndome, padre, yo quiero donar un terreno para que se haga una iglesia aquí. O yo le voy a dar un terreno para que usted lo rife. O yo le voy a dar una casa para que usted haga con esa casa algo bueno. Yo les mando un saludo a las personas que me han regalado alguna vez una casa, las cuales ya hemos rifado y hemos entregado. Me da mucho gusto decirles que a todas esas personas, no son muchas, pero sí hay personas muy buenas, incluso algunos ni les he respondido de tan saturado que estoy de trabajo, que se parecen mucho ustedes a Bernabé. Este hombre que tenía un terreno y se convirtió a Cristo y dijo, ¿saben qué? Yo vendo mi terreno, apóstoles, aquí está el dinero y repártanlo entre los pobres o evangelicen o hagan lo que quieran. Yo les quiero saludar, hermanos, a todos ustedes que están planeando hacer un fraccionamiento, que tienen ganas de vender lotes ahí donde ustedes viven, que Dios les ha bendecido con una propiedad muy buena, o que tienen la capacidad de ser arquitectos, ingenieros, constructores, lo que sean, que nunca se les olvide que en algún espacio mayor hay que dejar un terrenito para el templo. Y hay que ser muy claros, hay que ser muy precisos. Cuando ustedes donen un terreno, ¿a quién, qué santo quiere que se le dedique en esa iglesia? Hoy me voy a salir un poquito del tema, pero quiero explicarles
¿Cómo se hace la donación de un terreno a la iglesia? ¿Y cómo debe de hacerse los procedimientos? A ver, miren, en México la Iglesia Católica es una persona moral. O sea, la Iglesia Católica está registrada ante la Secretaría de Gobernación como una AR, una asociación religiosa, con personalidad jurídica. A partir del año de 1990, cuando gobierna México Carlos Salinas de Gortari, le va a dar a la Iglesia una personalidad jurídica con capacidad de comprar, vender, heredar, adquirir bienes materiales. Antes no, fíjense, en la Constitución de 1917 y luego en las reformas que realizan entre ellos, Benito Juárez, la reforma religiosa, y luego Gómez Farías, y luego también otra reforma que sucede cuando Venustiano Carranza, y después Álvaro Obregón, y luego definitivamente Lázaro Cárdenas. Todos estos personajes van, y Lerdo de Tejada se me olvidaba, todos estos personajes van a tomar todos los bienes de la iglesia que la iglesia había tenido, algunos que eran innecesarios, pero algunos que eran muy necesarios. Van a sacar a las monjas de los conventos, les van a quitar sus monasterios, van a adjudicarse todas las iglesias. Entonces, todas las propiedades que la iglesia tenía hasta 1990 son propiedad del gobierno. El gobierno es el dueño, porque son bienes culturales de la nación, así considerados. Entonces, el gobierno a la Iglesia Católica le permite el uso de esas instalaciones, aunque el gobierno es el dueño. Por ejemplo, las catedrales, todas las iglesias construidas hasta 1990 o 91 son propiedad de la nación. Fíjense nomás, ¿eh? Así que todas esas personas que no conocen de leyes, hablando hoy de esta parte de los Hechos de los Apóstoles, les voy a decir que todos los bienes en México que la iglesia usa, como por ejemplo catedrales, basílicas, monasterios, terrenos, todas las propiedades hasta 1990 que estaban a nombre de la iglesia son propiedad de la nación. Y no se diga templos muy antiguos, ¿verdad? Y sin embargo la Iglesia Católica tiene el uso que la Secretaría de Gobernación le da un documento por terreno, por iglesia, a la iglesia, donde le dice: yo te doy a ti el derecho y el uso de utilizar este lugar para un culto, para seminario, para lo que sea. Bueno, sobre todo las partes culturales, las partes cultuales. O sea, por ejemplo, el gobierno no es dueño de los seminarios actuales, no es dueño de terrenos o de cosas que la iglesia no usa para el culto. Pero todo lo que es para culto, como son templos o monasterios o eso, sí son del gobierno. Pero la iglesia tiene un documento que avala su uso. Y la iglesia también tiene que cuidarlos, tiene que perfeccionarlos, tiene que restaurarlos. Por eso hay un Instituto Nacional de Antropología e Historia que es el encargado de resguardar, cuidar y proteger el patrimonio artístico de todos los templos, monasterios o casas de formación o iglesias muy antiguas y muy valiosas en México. ¿Correcto? Por eso los sacerdotes no podemos ni debemos restaurar una iglesia antigua si no tenemos capacidad y si no tenemos la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llamado el INA. Muy bien, entonces, pero a partir de 1990 hay una ley en México que a la Iglesia Católica se le reconoce junto a cualquier religión, porque México es un país laico. ¿Qué quiere decir laico? Que no tiene una religión oficial, pero no quiere decir que es sin religión. Los políticos mensos, algunos, no entienden que laico no quiere decir sin religión, sino que quiere decir laico es sin una religión oficial, pero no quiere decir sin religión. Todos los que son políticos tienen y pueden tener su religión libremente. Y todo mexicano está en un país de libertad de credos. Puede ser usted, puede creer o puede no creer y se le debe de respetar por parte del gobierno su fe. Bueno, entonces a partir de 1990 la Iglesia Católica puede comprar un terreno, puede vender un terreno, puede construir una iglesia, puede derrumbar una iglesia, siempre y cuando esa propiedad esté a su nombre. Aquí viene lo interesante. Si ustedes son personas conscientes de la ley en México,
¿Cómo se debe de dar a la iglesia una propiedad? Por ejemplo, ustedes tienen un terrenito, se hizo un fraccionamiento nuevo y dicen, yo tengo voluntad de darle a la iglesia un terrenito para que aquí se edifique una iglesia a San Miguel, o una iglesia a la Santísima Trinidad, una iglesia a San Juan, una iglesia a la Virgen María, una iglesia a lo que sea. Bueno, ¿cómo le deben de hacer? Mire, ustedes tienen que ir a la notaría más cercana a su domicilio y preguntar los requisitos para yo donar un terreno a la iglesia. Y luego tienen que ir a la curia, a la diócesis donde ustedes viven. No es, los sacerdotes podemos instruirlos, pero nunca deben de poner un terreno a nombre de un sacerdote, porque el sacerdote es buena gente, es todo lo que quieras, pero lo pueden cambiar. O se puede morir el padre y entonces el sacerdote, como también es un ciudadano, puede tener un sobrino, o puede tener un primo, o puede tener un hermano, que si se muere el padre, reclame el terreno que tú le pusiste a su nombre, creyendo que el terreno era a nombre del padre, creyendo que el padre era la iglesia. Esto es muy común que hoy pase por la buena voluntad de las personas y por la buena voluntad del padre, ¿no? Esperemos que sea buena voluntad, que no sea ganas de apoderarse de lo que no les corresponde. Pero también esto a veces pasa porque la gente no sabe los procedimientos, o porque cuesta trabajo, o porque cuesta dinero. Lo primero que ustedes deben de hacer es dirigirse a la curia diocesana, o sea, al obispo de la diócesis. Si no está el obispo, todas las diócesis tienen un apoderado legal, que es el responsable, el que tiene poder legal civil. Y si no está esa persona, tiene que estar el vicario general o el ecónomo de la diócesis. Deben dirigirse de preferencia al obispo, sacar una cita, llevar sus escrituras y decir, señor obispo, mi voluntad, como José Bernabé, como Bernabé que aparece en los Hechos de los Apóstoles, el padre Arturo en una de las catequesis que habló me encantó, me sentí identificado con Bernabé. Yo tengo voluntad de donar un terrenito para que en un futuro se construya una iglesia. Incluso si puedo, les voy a ayudar a empezar la iglesia. Pero quiero hacerlo legalmente, díganle, porque yo tengo hijos o tengo sobrinos que son muy vividores y si yo me muero y no dejo esto arreglado, se lo van a clavar y no les van a dar nada. Entonces ya el obispo les dirá, no, pues muchas gracias, está bien. O les va a decir, ¿sabe qué? No quisiéramos hacer un templo ahí, queremos hacer un orfanato, queremos hacer un monasterio, o nos gustaría hacer allí mejor un monumento a la Santa Cruz, ¿cómo ven? ¿No? Ya dialogando con el obispo. Y si el obispo les dice que adelante, entonces la diócesis les va a pedir, les tiene que dar un documento que la notaría les va a pedir. Primero la notaría les va a pedir que ustedes, los que van a donar el terreno, hagan una declaratoria de procedencia, que es un documento que se hace en la misma notaría ante la Secretaría de Gobernación, que dice, yo, Maclovio, fulano y Chana, es nuestra voluntad donar este terreno que mide de tal lado a tal lado, que está en tal lugar, que todos los datos, es mi voluntad donarlo a la diócesis, arquidiócesis, ya le ponen el nombre de su diócesis a la que pertenecen, y es mi voluntad hacerlo. Entonces, ese documento lo emite la Secretaría de Gobernación, van a la notaría que ustedes gusten y le piden al obispo que le dé un poder a una persona, o el apoderado legal va. Entonces se hacen las escrituras, se tiene que pagar la escritura, no sabemos si según ustedes lo paga la diócesis o lo paga el que da el terreno, ya eso es cosa de cada quien, depende de cada caso, y entonces sí se hace una escritura a nombre de la persona jurídica o AR, asociación religiosa llamada Diócesis Fulana de Tal, que el señor Maclovio le donó un terreno. Entonces, esa escritura pasa por el registro público de la propiedad y entonces sí, ese terreno que tú diste es de la diócesis. También puede ser que la parroquia a la que tú pertenezcas tenga personalidad jurídica y puede quedar a nombre de la parroquia. Pero nunca, escúchenme muy bien, y ya con esto me voy a callar y van a decir que me salí del evangelio, pero no, esto es primera lectura y este programa es para católicos. Que estén aquí los protestantes, pues bienvenidos sean, pero este programa es para católicos que a los protestantes les encanta, por eso los tenemos aquí. Y como mi público es católico, yo me dirijo a ellos. Cuando ustedes vayan a donar un terreno a la iglesia o una casa o lo que sea,
Si ustedes le quieren dar la casa al Padre, pues pónganselo a nombre del Padre, pero es al Padre a quien le están dando la casa, como a mí que me han dado 2, 3 casitas para rifarlas y las hemos rifado. Pero si ustedes tienen la voluntad de dar ese terreno a la iglesia como institución, tienen que hacer el procedimiento como les dije. Porque si ustedes le ponen el terrenito o lo que sea a nombre de una monjita o a nombre de un padrecito o de una señora o de una catequista, pues se puede morir esa persona y entonces el terreno no va a ser de la iglesia, va a ser de los hijos o de los sobrinos o de los hermanos de esa persona a quien tú le pusiste el nombre. Mucho cuidado. Si tú diste un terreno pero nunca lo escrituraste, peor todavía. Cuando tú te mueras, tus hijos van a decir, ese terreno era de mi mamá y como no los escrituró, aunque ya hicieron la iglesia, vénganos para acá, es de nosotros. Y es de ellos, exactamente. Cuando una iglesia se construye en un terreno que no está a nombre de la iglesia y que está a nombre de un particular y no se ha legalizado, se tiene que legalizar, porque si no, puede haber ahí una controversia tremenda. Tremenda, ¿eh? Así que todos ustedes cuando van a empezar una iglesia, lo primero que debe de haber es una escritura de notario, donde la escritura diga que ese terrenito fue donado o vendido o comprado o regalado, como sea, a nombre de la diócesis fulana de tal. Porque de esa manera, aunque este obispo firme, este obispo se va a ir un día y vendrá otro obispo, y luego otro y otro y otro, pero tu terreno está a nombre de la diócesis, no está a nombre del obispo ni está a nombre del padre. Tampoco deben de poner el terreno a nombre del obispo, porque los obispos también los cambian, y también renuncian y también se mueren. Debe de ser a nombre de la diócesis. Bueno, disculpen que me tardé un poco, pero ojalá me hayan entendido. Y por favor, a todos los que son encargados de capillitas, de terrenito, de iglesias, sépanse que el terreno debe estar a nombre de la diócesis, si es de 1990 para acá. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, un gusto saludarles, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, sobre todo de la situación legal de los terrenos, escuchando a José Bernabé, que vendió un terreno y le dio el dinero a los apóstoles. Muchas gracias a todos esos Bernabés, hombres y mujeres, que han donado un terreno para una iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día, cuídense mucho y nos vemos mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes otra vez, muy buen martes hasta sus hogares. Les saludamos y vamos a pedir en esta misa hoy por estos pueblos de Acatlán, La Monera, Topiltepec, Pochahuisco, Mazatepec y Viramontes, todas las intenciones que estos pueblos me piden, y por todos los pueblos de toda Latinoamérica, Europa, Oceanía, Asia y África, donde llegamos con estas transmisiones, y a todas las poblaciones y ciudades de nuestro querido México. Comenzamos con mucha devoción y respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma, todo lo poseían en común,
y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Esta parte es la continuación del Evangelio de San Juan del día de ayer. El diálogo muy enriquecedor y muy raro entre Jesús y un sabio, Nicodemo. Un hombre perteneciente al Sanedrín, un hombre preparado en las cosas de Dios, que conoce la Sagrada Escritura, hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no existe. Era un hombre preparado, pero tenía muchas dudas. Yo conozco muchos hombres así, algunos que están muy cercanos a Dios, algunos que no están tan cercanos, pero que están cercanos a donde hay mucha ciencia, mucho estudio. Y aunque tienen muchos conocimientos de medicina, de química, de geografía, de historia, tienen muchas dudas de las cosas de Dios y se acercan con uno para poder aprender o entender. Yo me fijo mucho en Nicodemo, me recuerda a muchas personas que tienen dudas pero que quieren aprender, que es muy diferente al preguntón que pregunta para poner problemas y para meter en dificultad a una persona. Es muy distinto el preguntar para aprender que el preguntar para cuestionar. Eso es muy distinto. Quiero platicarles hoy que Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser esto, Señor? Dice: ¿cómo puede? Tú me dices que tengo que nacer de lo alto, pero ¿cómo voy a nacer? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Explícame más, por favor. Entonces Jesús le dice: así como el Hijo del Hombre, dice, así como Moisés puso la serpiente en el desierto para que todo el que lo vea se convierta, dice, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y aquí me voy a fijar en algo muy importante. Jesucristo pone como ejemplo el que va a ser levantado en lo alto. ¿Cómo fue levantado Jesús en lo alto de una montaña? En una cruz. Y Cristo fue puesto en lo alto. Por eso, si ustedes ven aquí en nuestra parroquia y en todas las iglesias católicas, la punta de las cúpulas, la punta de las torres, la punta de la iglesia más humilde que conozcan o más rica, siempre termina con una cruz. Y muchas veces con Cristo en la cruz. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: todo el que quiera recibir de Dios la salvación para su vida y para su alma, tiene que ver al que está levantado, al que está puesto. Aquí dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, aquí viene lo duro de la historia del día de hoy en el Evangelio. El que quiere conocer a Dios, el que quiere vivir como Dios manda, tiene que entender que la respuesta está en la cruz. La salvación para una persona está en la cruz, en ese castigo tan ruin, tan terrible, tan doloroso,
es donde encontramos la salvación y el entendimiento de nuestras vidas. Yo les quiero invitar, queridos hermanos, a que cuando sintamos las dificultades en medio de nuestras vidas, sepamos que la cruz de Cristo está en medio de nosotros, pero que está enfrente y que es la cima, y que el que quiere conocer a Dios tiene que pasar por la cruz. No podemos vivir con un Cristo de felicidad y de pura alegría y donde todo es bonito, todo es facilito, todo rápido. Ese camino no es el de Dios. Cristo lo va a decir en otro lugar donde dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El que quiera seguirme, que haga lo que yo hice, morir en la cruz, sacrificarse, sufrirle. Así que, hermanos, si ustedes están sufriendo por la causa de Dios, sepan que están viviendo como Dios nos mandó. Le damos gracias a Dios y a Nicodemo, que el día de hoy nos explican el verdadero camino hacia Dios. Vamos a ponernos de pie y continuamos con la misa. De pie. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios por toda la gente que está buscando a Dios en medio de dificultades, de tormentos, de muchas dudas. Toda la gente que tiene preguntas de Dios, que encuentre un ángel de la guarda que los ayude a encontrarse con Dios en sus vidas. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a sentarse, continuamos con la misa. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva tu Iglesia con la luz del Evangelio, y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San David y San Margarito, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz, oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que por la participación de los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Les agradecemos su presencia en estas celebraciones eucarísticas. También les recuerdo que en este canal llamado Padre Arturo Cornejo, que es al servicio de Dios y de la Iglesia Católica, tenemos no solamente misas. Aquí hay más de 200 videos donde son cafés católicos con diferentes temas, cursos bíblicos, lecciones bíblicas, viajes y paseos a lugares dedicados a las cosas de Dios, cápsulas litúrgicas, catequesis, homilías. Hay mucho para su crecimiento como católicos. Les invito a buscar algún video, ayudarse en su formación y ser, si no mejores católicos, por lo menos sí más preparados. Así que muchas gracias por estar aquí, por darle me gusta, por suscribirse al canal y sobre todo, muchas gracias por sus comentarios tan positivos, constructivos. Discúlpenme los errores, que a veces tenemos errores, porque todos los días en estas misas, monaguillos, lectores, personas que transmiten, que manejan las herramientas como la luz, el sonido, el video, la edición, tantas cosas, el coro, los ministros y un servidor, le ponemos todo nuestro esfuerzo para que esto salga muy bien. Lo hacemos por amor a Dios, a la Eucaristía, que la respetamos tanto a nuestro Señor, y también por respeto y por afecto a ustedes. Queremos que nuestras misas sean bien celebradas, bien transmitidas y que se escuche muy bien y la iluminación sea buena. Si nos equivocamos a veces, estamos nerviosos porque estamos transmitiendo, discúlpenos, pero lo hacemos con mucho corazón para llegar hasta sus hogares. Que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto aquí en su canal católico. Nos vemos mañana en misa. Gracias. Buen día.